25ª Feria Internacional del Libro, la Feria Cultural de la República Dominicana 2023, dedicada a la maestra Janet Miller, egresada de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y como país invitado Israel. Estamos en el stand de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy dedicado a la Facultad de Humanidades de nuestra institución. Gracias a la Vicerrectoría de Extensión por hacer posible que este stand esté acá y que a través de la Facultad de Humanidades nuestro país se entere del trabajo que estamos desarrollando a nivel nacional e internacional. Esta tarde, dentro del programa que tenemos previsto presentarle a ustedes, continuaremos con una disertación interesantísima con una educadora, una mujer de las letras, una mujer que ha escrito y ha desarrollado su trabajo a nivel nacional e internacional. Del cruce de Guayacanes, narradora, ensayista, docente, investigadora universitaria. Reside en Santo Domingo, completó un doctorado en estudios del español, lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene una maestría en enseñanza del español en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha publicado los libros de Microrrelato, La Tierra de Cocodrilos, Isla Negra, 2012, Hierba Mala, Hojarasca, 2015, y Tiempo de Pecar, Isla Negra, 2017. Coautora de la antología Voces del Valle, edición Ferilibro, 2005, y autora de la antología de mujeres Microrrelatista, Mujer de Pocas Palabras, Letras Negras, Ferilibro, 2013. Publica columna de comentarios críticos de literatura, Que leer en el periódico Listín Diario. Texto cuyos han sido antologados en Mester Ungor, Letra Negra 2014 y Short Stock, Letra Negra 2015. Ambas antologías de microrrelato, y tenemos el privilegio de tenerla a ella como parte del staff de maestros, maestras de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Facultad de Humanidades. Microrrelatos, doctora Ivette Guzmán. Hola, hoy vengo a hablar sobre el microrrelato. ¿Y qué decir del microrrelato? El microrrelato es un género actual, contemporáneo, que hunde sus raíces en un pasado genial, virtuoso, florido de la narrativa universal. Si nosotros nos vamos a los inicios de la literatura en el idioma español, nos podemos encontrar con algunas lecturas que son susceptibles de ser leídas desde la brevedad. Empezando por ese primer gran texto de origen anónimo de nuestra literatura, que es el Cantar del Mío Cid. Bueno, pues hay fragmentos del Mío Cid que son susceptibles de ser leídos como historias aparte de aquel mundo de aventura, épico del Cantar del Mío Cid. Pero si nos vamos a la fundación de la narrativa moderna, de la novela moderna, vamos a decir, nuestro glorioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, pues tiene fragmentos que son mera y simplemente microrrelatos, además del coqueteo de Cervantes en sus novelas ejemplares con la narrativa novelística breve y otros cuentos como El licenciado Vidriera, que a la luz de aquella literatura de mediados del siglo, ¿verdad?, XIV, XV, pues era visto como una literatura brevísima, ¿no?, con relación a aquello que se conocía. Bueno, entonces, cuando ya seguimos caminando por esta línea temporal y miramos la literatura rusa del siglo XVIII, pues encontramos también ahí coqueteos con la narrativa breve. Hay un fragmento en una de las novelas más socorridas de los grandes autores de la literatura rusa, de Dostoyevsky, que habla y describe
casi con exactitud lo que hoy nosotros conocemos y reconocemos como microrrelatos. Y esa descripción que él hace en Los Hermanos Karamazov, donde uno de ellos decía, él ahora se dedica a publicar unos fragmentos, unas breves historias cotidianas de unas 10 u 11 líneas, por lo cual le pagan unos 10 u 11 copecks, ¿no? Entonces, si uno se pone a mirar cuáles serían esas historias de 10 u 11 líneas sobre pasajes divertidos, cotidianos de la vida pues diáfana de ese siglo XVIII, XIX, bueno, pues serían esos microrrelatos. Ahora bien, que ya como fundación de género, ¿no? Ya si uno, sin andar buscando orígenes, sin andar hurgando en las profundas raíces de donde puede venir esa manera de contar breve, bueno, pues nosotros en la República Dominicana tenemos ese famoso libro de cuentos, ¿no? De cuentos cortos con pantalones largos, y creo que es el gran iniciador como género, ¿no? De donde había allí cuentos brevísimos, microrrelatos, y eran pues pues este autor nuestro le da ese carácter de cuentos cortos con pantalones largos para no desdecir de la brevedad. Bueno, en la República Dominicana hablamos de que ya en 1930, 40 se inicia la publicación de microrrelatos, pero en el listín diario aparecen textos de microrrelatos. Pedro Antonio Valdés encuentra un microrrelato publicado en La Vega en los 60 y posteriormente Miguel Collado encuentra otro microrrelato publicado en el periódico, el entonces y actual Listín Diario, donde había en los años 40, en los 50, donde ya había un microrrelato publicado en periódicos de la República Dominicana. Entonces, en el Caribe hispano, podríamos decir que en Cuba, Puerto Rico, el microrrelato se inicia también un poquito más tarde, pero fue entre la década de los 40, 50, ¿no? Que empieza a salir el primer microrrelato, pero no con la fuerza y el auge con que lo conocemos hoy día. ¿De dónde? Bueno, en Puerto Rico también sucede que, sobre todo para las publicaciones en periódicos, en el Caribe hispano sucede este hecho que es bastante peculiar, y es que los primeros microrrelatos de los que nosotros tenemos conciencia salen precisamente en los periódicos, ¿no? Y no era de dudarse, no es de sorprenderse, porque un periódico es un medio fabuloso para el microrrelato, es un medio donde el microrrelato prospera con mucha facilidad únicamente por una sola característica, que es la brevedad, ¿no? La brevedad es el anzuelo, ¿no? Para conseguir enganchar lectores y para difundir el microrrelato. Seguimos en historia, ¿verdad? Seguimos hablando de la historia del microrrelato. Ahora bien, ¿qué es un microrrelato? ¿Cómo yo sé que estoy frente a un microrrelato? Si yo estoy leyendo cualquier texto o estoy leyendo algo, ¿cómo yo sé que es un microrrelato, no? Como yo abro un libro y digo, bueno, esto es un microrrelato, es poesía en prosa, es un aforismo, es un chiste, ¿qué es, no? La primera persona, porque vamos a hablar ya de nomenclatura, o sea, que a nivel de estudios ya académicos empieza a hablar sobre el microrrelato como palabra microrrelato, fue Dolores Koch. Él ya hizo un estudio sobre el microrrelato en México, y ahí es donde tenemos rastro que aparece la primera nombrado como microrrelato, ¿no? Ya luego, Lauro Zavala, que ha venido acá al país y ha dado talleres y ha
hecho antologías con microrelatistas dominicanos y ha hecho este trabajo a nivel de casi toda América Latina, pues empieza también, ha hecho un trabajo sobre la definición del microrrelato. ¿Qué es? Bueno, voy a citar varios autores cómo lo definen y después les voy a decir cómo lo defino yo, ¿no? Entonces, el microrrelato, hay autores que dicen, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para decidir qué es o qué no es un microrrelato es si cuenta o no cuenta una historia, ¿no? Si cuenta una historia. ¿Y cómo yo me doy cuenta que cuenta una historia? Bueno, le pregunto al texto qué es lo que me está contando, ¿no? ¿Quién me lo está contando? ¿Quiénes son los protagonistas de eso que se me está contando? Bueno, pues luego que ya tengo eso enmarcado, esas pequeñas definiciones, esas claridades conceptuales, entonces ya digo, bueno, estoy frente a una historia que me la están contando, pero me la están contando de manera muy, muy breve. Y ahí viene la trampa, la vuelta de tuerca del microrrelato, que muchas veces, por ser corto, nosotros pensamos que es una lectura fácil, ¿no? Que es un género donde muchos los han acusado de ser vagancia intelectual, porque bueno, es como tú agarrar una historia y contarla en la menor cantidad de palabras posible. Bueno, pero el resumen de la realidad, ¿no? Decir lo que tú quieres decir de manera resumida requiere muchas veces un proceso mucho más largo que el de tú ponerte y escribir una historia precisamente larga y dejarla toda plasmada ahí. Un microrrelato requiere de un proceso de síntesis que se consigue a través de varias herramientas. Bueno, ¿cómo se consigue la síntesis narrativa? Se consigue a través de apelar, de tomar personajes ya validados por el imaginario colectivo, como por ejemplo el personaje de Superman, el personaje de Blancanieves, el personaje de la Barbie, y por eso nosotros nos encontramos que muchos microrrelatos, sobre todo de escritores incipientes, van a recurrir a esos personajes porque ya traen consigo una carga narrativa. Y esa carga narrativa, bueno, pues yo lo que hago es que la uso, la configuro, la reconfiguro para yo contar lo que yo quiero decir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sin temor a equivocarme y en función de mis lecturas, creo que la Caperucita Roja ha sido de los personajes más trabajados en los microrrelatos. Hay la Caperucita, esa historia, ¿no? Ese juego, ¿no? Entre la Caperucita, el lobo, las posibilidades de una coincidencia sexual y romántica entre ambos personajes, pues a ese juego, la configuración de esos dos extremos de la realidad, ¿no? La inocencia y el ogro feroz, bueno, pues también se le ha sacado mucho provecho a nivel narrativo y a nivel de microrrelatos, ¿no? Haciendo un coqueteo con esa realidad. Entonces, para lograr la síntesis narrativa van muchos microrrelatistas, sobre todo los más incipientes, y agarran trozos de personajes que ya están instalados en nuestras configuraciones narrativas y que ya cuentan con unas descripciones y cuentan ya con unas características que no hay que recontarlas. Bueno, otro de los elementos que se utilizan es la omisión de descripciones y utilizar, y ahí es que vamos con el juego, de que no es únicamente sintetizar, sino utilizar, y en eso hay un autor que lo define muy bien, que es Pedro Antonio Valdés. Él dice que un microrrelato, lo que tú haces con una historia corta es que tú despiertas un gran número de silencios. ¿Y cómo tú despiertas gran número de silencios? Tú nombrándolos, trayéndolos a tu historia y dejándolos sugerido. Y cuando lo dejas sugerido, entonces todo lo que no dijiste en el microrrelato se convierte en un arma para tú configurar tu historia. Por ejemplo, si digo aquí, y en ese momento se fue la luz y no digo más nada, imagínense qué puede pasar en un momento donde haya ausencia de luz, donde todos dejamos de ver,
Entonces, ese llamado de un elemento silente, pero que va a estar ahí, pero que apela a múltiples interpretaciones y a las múltiples historias que tenga cada quien dentro de su imaginario, es lo que le da al microrrelato la riqueza que tiene. Entonces, apelar a silencios, apelar a lo no dicho, apelar a lo sugerido, es lo que hace de un microrrelato un género estrella, ¿no? Ahora bien, no te puedes pasar solamente la vida sugiriendo. Hay otro elemento del microrrelato que es lo que lo termina por enganchar y amarrar como un género novedoso. Además de la evocación de múltiples silencios, tenemos el impacto narrativo. Y ahí voy con la definición que tengo de microrrelato. Para mí, un microrrelato es una fiera narrativa que se encarga de sacarle el aire de un golpe seco a cualquier lector. Tiene que tener ese elemento, eso que hablaba Juan Bosch en sus apuntes para el arte de escribir cuentos, que él decía, bueno, que la novela se ganaba por conteo en 3 rounds y el microrrelato el cuento se ganaba por knockout. En mi opinión, otros autores no lo definen así, no creen esto, pero yo sí lo creo. El microrrelato tiene que tener un gran gancho en el medio o en el final. Tiene que dar ese impacto donde el lector diga y se quede con ese efecto sorpresa, ¿no? Y para lograr eso, ¿no? Para lograr ese último golpe, ese balde de agua fría del final, es que el autor, la autora recurre a estrategias narrativas como reconfigurar el imaginario de un personaje, quitar elementos que pueden dar una pista sobre un posible final y cambiarlo a última hora, sacar un rasgo de un personaje, utilizar el punto de vista como una herramienta para causar sorpresa. Por ejemplo, hay un cuento, y es un cuento mío, yo no lo he publicado, pero se lo voy a contar. Dice: y caliente se vaciaba en ella todas las mañanas, hasta que la taza de café decidió renunciar. Entonces, el punto de vista ahí, ¿no?, es que quién está contando la historia, ¿no? Ahí no hay ningún elemento sorpresa, ¿no? El elemento sorpresa es que te digan quién es que está contando la historia. Hay veces que si tú, por ejemplo, cuentas una historia desde el punto de vista del perro, por ejemplo, y comienza a hablar de siempre está lleno de pulgas, siempre está hediondo, siempre se anda comiendo todo lo que tiran al piso, y si es un perro y un hombre y quien está hablando al final es el perro, entonces ahí el punto de vista funciona como un elemento sorpresa y donde el lector, además de sorprenderse, bueno, pues hasta le sacaría su sonrisita. Entonces, por eso muchas veces, y por eso les decía al principio, que el microrrelato muchas veces se confunde con un chiste, se confunde con un aforismo, porque hay microrrelatos que te dan por ese mismo efecto sorpresa, por esa misma descolocación de los prejuicios del lector. Entonces, por eso como lo saca de su zona, llamémosle su zona de desarrollo próximo, como lo saca de su zona de confort, pues a veces ese desaliento lo que le provoca es una sonrisa, ¿no? Entonces, otra cosa con lo que se ha discutido también en el plano de la teoría literaria es si el microrrelato es un aforismo
o si es les decía un chiste, si es un aforismo, si es una frase que anda por ahí suelta, buscando una frase filosófica, ¿no? Por ejemplo, Gómez de la Serna tiene un libro que se llama Greguerías, ¿no? Y él definió la greguería como una descripción, un juego, ¿no? Entre una imagen, ¿no? Entre una imagen y una historia, ¿no? Por ejemplo, él hablaba, una greguería sería, y esta es de Gómez de la Serna, y él dice, por ejemplo, sombrilla, disparo contra la lluvia, ¿no? Entonces es como esa imagen, ¿no? De tomar la imagen y la imagen, bueno, pues que te cuente una historia, pero el centro es la imagen. O por ejemplo, B, la única letra que está embarazada. Entonces en ese libro de Greguerías de Gómez de la Serna, pues se encuentran este tipo de juegos del lenguaje, y en esos juegos discursivos, ¿no? En esos juegos de la lengua y en esos juegos de las significaciones, ¿no? Ahí se encuentra, ¿no? Lo que los formalistas rusos le llamaban el valor de lo literario, el valor de la literariedad. Eso que lo hace ser un género literario y no otra cosa, ¿no? Entonces, eso es un microrrelato. Ahora, ¿cómo en la República Dominicana nosotros vemos la evolución del género? Porque muchas veces se piensa que estos géneros, a lo mejor como la greguería, a lo mejor como la poesía automática, la escritura automática, ¿no? Se mira esto como una estrategia narrativa y no como un género, ¿no? Y dirá, bueno, ya eso va a pasar de moda en algunos años. No, entonces, si a mí me preguntaran ¿cómo vería yo el microrrelato de aquí a 20 años? Diría con más seguridad de lo que dije hace 20 años que iba a pasar con el microrrelato, y es que cada vez se dan más pasos firmes para instalarlo dentro de la cultura literaria de América Latina. Recientemente, el Instituto Cervantes sacó con Patricia Noguerol una antología de microrrelatos, ¿no? Entonces, y esa antología se publicó en portugués y se publicó también en español, se publicó en italiano. Entonces, ¿cuáles son digamos, los medidores para tú darte cuenta si un género literario va a permanecer o va a desaparecer? Bueno, los concursos literarios, se hacen concursos literarios. En la República Dominicana hubo uno fue por 2 años consecutivos, luego se dejó porque era con apoyo estatal, pero se hacen concursos de microrrelatos. Los concursos, ¿no? La crítica, ¿no? La crítica, ¿y qué es la crítica? Porque uno dice, bueno, ¿qué es la crítica? La crítica tiene 2 grandes sectores, ¿no? Los lectores, la gente que lee y que escribe sobre libros, y la academia, los académicos y las académicas que estamos dentro del mundo universitario, que lo usemos, que lo estudiemos y que lo organicemos para que se incluya dentro de los prontuarios de clase de cada maestro, de cada maestra. Eso hace ese es uno de los caminos para la canonización. En Perú hay ya, no recuerdo si era el 5º o 6º ya, festival o congreso internacional de microrrelato que era auspiciado por varias universidades. Entonces, esas actas de esos congresos ya se quedan como una señal de que el género está instalado en la canonización, ¿no? Entonces, pero lo otro es el cultivo del género también por autores tradicionales, ¿no? Aquí tenemos que, por ejemplo, Marcio Veloz Magiolo tenía microrrelatos, Pedro Peix tiene hermosos microrrelatos,
Armando Almanza tenía microrrelatos. Entonces, estos autores que le van también, que se suman al cultivo del microrrelato, pues van también dando visos de que ya estamos hablando de un género completamente, o le falta muy poquito, o ya está enteramente canonizado. Así que en estos últimos minutos que me quedan, voy a aprovechar para leerle algunos microrrelatos de mi libro Tiempo de Pecar, ¿no? De Tiempo de Pecar, ¿cuál le voy a leer? Si aquí les gusta la música, bueno, voy a leer este que me gusta mucho. El novio y su perfil. Se inventó un novio a imagen y semejanza de sus pretensiones. Bien parecido, tierno, romántico, solvente. De pronto se percató de que su mejor amiga también consiguió un novio con iguales características. Para hacer más creíble su historia, buscó fotos, perfil de Facebook, nombre, apellido. Le enrostró toda su verosímil historia a su amiga. De no haber sido porque la casualidad hizo que las dos eligieran la misma foto de perfil fantasma, ambas estuvieran todavía dándole vida a su galán imaginario. Voy a leer otro que se llama Oh París. Oh París. Se conocieron y enamoraron en París. La imagen de la Torre Eiffel les esculpía una mirada repleta de eternidad. Cuando terminaron las vacaciones, cada cual volvió al rincón del mundo de donde había salido. Pasó el tiempo y no volvieron a encontrarse. Cuando volvieron a Francia, se descubrieron nuevamente enloquecidos de amor. No se vieron esta vez, pero ambos seguían profundamente enamorados de París. Y creo que me da tiempo para un último, que se llama Hombre Público. Su vida pública fue siempre exitosa. Un orador que encantaba a las masas más ignorantes. Estratega de grandes acuerdos políticos. Su genio intelectual solo era opacado por sus nefastos atropellos a los derechos humanos. Nunca se le conoció mujer, mucho menos hijos. Las malas lenguas lo describían en secreto como un misógino empedernido. Otros murmuraban en los pasillos de su palacio que su gusto por las mujeres se limitaba a las prostitutas. La única mujer en la que confiaba era en su sirvienta. Ella lo atendió hasta el final de sus vidas. El día de su muerte le encargó que lo alistara para que nadie le pusiera un dedo encima. Le hizo jurar, junto con su militar de cabecera, que lo enterrarían con el atuendo que llevara puesto después del aseo. Ella, con tanto temor como lealtad, lo desnudó, lavó sus brazos, piernas y vulva y le puso el traje azul marino con el que pasaría toda su eternidad. Muchas gracias. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primera cátedra de libertad en América.